Ahí está, empezó a grabar, comparto pantalla. Comparto pantalla del trabajo, ¿sí? Número 2, filosofía. ¿Qué es y para qué sirve la filosofía? Un poquito para ahondar, ¿sí? Profundizar lo que venimos trabajando. Para leerlo, ¿lo ven bien esto en el proyector? ¿Sí? Josh. Bien, perfecto. Vamos a trabajar con dos fragmentos, ¿sí? Ambos fragmentos van a hablar, ¿sí? De un mismo filósofo que yo se los nombré en la primera clase, que es Tales de Mileto, ¿sí? El teorema de Tales, ¿se acuerdan? ¿Sí? Bueno, bien. Tales de Mileto fue uno de los filósofos de la naturaleza que más que hacer filosofía, lo que hizo él fue hacerse una pregunta filosófica, ¿sí? Y la pregunta filosófica que se hizo Tales es ¿cuál es el origen de todo? ¿Sí? ¿Cuál es el origen de todas las cosas? Él respondió a esa pregunta desde la física o desde la naturaleza, diciendo que el origen de todo es el agua, ¿sí? Por eso se lo considera, como les decía antes, como filósofo de la naturaleza, como físico, no tanto como un filósofo en sí mismo, ya que los filósofos trataban sobre cuestiones metafísicas, ¿sí? Que significa más allá de lo físico. Sin embargo, tanto Aristóteles como Platón lo reconocen como el primero de los filósofos, así que de alguna manera lo es, ¿sí? Vamos al primer fragmento. El primer fragmento es de Platón, ¿sí? De un diálogo que se llama el Teeteto, ¿sí? Que era otro filósofo, tenían estos nombres raros los griegos. Y en Teeteto, ¿sí? Está Sócrates, que era uno de los personajes principales de las obras de Platón. Ya al final de su vida, las últimas obras de Platón ya no ponen a Sócrates como personaje principal, porque de alguna manera Platón se fue separando un poquito, ¿sí? De lo que él planteaba que era el pensamiento de Sócrates, pero bueno, en este todavía lo tenemos a Sócrates. Y bueno, voy a leerlo todo yo porque si no, no se va a escuchar con los barbijos, ¿sí? Le dice Sócrates a Teodoro: aquí tienes, Teodoro, el ejemplo de Tales, que también observaba los astros y al mirar al cielo dio con sus huesos en un pozo. Y se dice que una joven tracia, con ironía de buen tono, se burlaba de su preocupación por conocer las cosas del cielo, cuando ni siquiera se daba cuenta de lo que tenía ante sus pies. Esa burla viene muy bien a todos los que se dedican a la filosofía. En realidad, estos hombres desconocen lo próximo y lo vecino, y no solo en el campo de la acción, sino casi en la mera distinción de su humanidad o su bestialidad. ¿Qué es, pues, el hombre y en qué se diferencia su naturaleza de las demás en cuanto a su acción y a su pasividad? Esto es principalmente lo que inquieren y lo que examinan con atención, ¿sí? Bien, primer fragmento, ¿sí? Habla de Tales como alguien que al mirar al cielo, ¿sí? Da con sus huesos en un pozo. ¿Por qué se dice eso? Imagínense ustedes que de alguna manera lo están ridiculizando, ¿sí? A Tales. Entonces dice, Tales, al estar siempre mirando y pensando cosas así revoladas, entonces no miraba lo que hay abajo, iba caminando y se termina encontrando con sus propios huesos. Te vas a caer en un pozo y te vas a morir, Tales, en definitiva. Y esta mujer que se burlaba de él, ¿sí? O del filósofo en general, porque siempre está pensando en cosas del cielo, ¿sí? En cosas más allá, ¿sí? Como en cosas que están fuera de lo cotidiano, ¿sí? Fuera de nuestra praxis, de nuestra práctica, ¿sí? Este es el primer fragmento que tenemos. Por otro lado, ¿sí? Tenemos también un ejemplo de Tales de Mileto, pero de Aristóteles. Recuerden que teníamos Platón y Aristóteles era su discípulo, su alumno, ¿sí? Aristóteles va a decir otra cosa de Tales, ¿sí? Dice, por ejemplo, el caso de Tales de Mileto. Cuenta que una vez que unos le reprochaban, viendo su pobreza, la inutilidad de la filosofía,
previó, gracias a sus conocimientos de astronomía, que habría una buena cosecha de aceitunas, cuando aún era invierno, y con los pocos dineros que poseía entregó las fianzas para arrendar todos los molinos de aceite de Mileto y de Quíos, alquilándolos por muy poco cuando no tenía competidor. Y en cuanto llegó la temporada, los realquiló al precio que quiso y reunió un buen montón de dinero para demostrar que es fácil para los filósofos hacerse ricos cuando quieren, pero no es por eso por lo que se afanan. ¿Sí? Otra anécdota de Tales donde muestra todo lo contrario, ¿sí? A la anterior. Entonces la consigna es que ustedes piensen, ¿sí? ¿Cuáles son las dos concepciones de la filosofía que aparecen en estos fragmentos? ¿Con cuál de ellas te quedás y por qué? Es decir, ¿cuál de estas dos versiones de la filosofía les gusta más? ¿Cuál de estas dos versiones de la filosofía ustedes dicen, che, me parece que la filosofía va más por acá? O tal vez me dicen, profe, me parece que va por las dos cosas. Por lo que vos nos contaste hasta ahora, por lo que estuvimos estudiando, me parece que la filosofía es un poco volada y al mismo tiempo nos ofrece soluciones para la vida, nos ofrece alguna respuesta para las cuestiones prácticas. Entonces, bueno, nada, este primer punto es muy fácil, ¿sí? Estos dos. Y si tuvieras que explicarle a alguien que no sabe absolutamente nada de filosofía, ¿cómo le explicarías de una manera sencilla qué es y para qué sirve la filosofía? Para esto van a tener que tener en cuenta el trabajo número 1, que ya lo hicieron casi todos, no revisé todavía, como les dije, solo llegué a corregir uno. ¿Vamos hasta acá? Hola. ¿Sí? Genial. Bueno, esto es fácil, ¿sí? Es un primer acercamiento a dos fragmentos de Platón y de Aristóteles. Lo que viene la segunda parte del trabajo es un poquito más complejo. Nos metemos con Aristóteles, ¿sí? A ver, Aristóteles, filósofo griego, nació en Estagira, colonia de la costa macedónica, 367 a.C., viajó a Atenas y estudió con Platón hasta la muerte de este. Entre sus principales obras figuran la poética, retórica, el órgano, tópico, física del cielo, del alma, metafísica, ética nicomaquea y política. En el siguiente texto de la metafísica intenta delimitar los objetivos, los alcances y el estado de la filosofía. Bien, tanto Platón como Aristóteles, les vengo contando, escribieron muchísimo. Tal vez Aristóteles es el más sistemático de los dos. ¿Y a qué me refiero con más sistemático? Con la forma que tiene de escribir, ¿sí? Aristóteles es como si le dijera más científico, ¿sí? Tiene una forma de escribir mucho más científica y nos vamos a dar cuenta ahora. Les adelanto algo, se van a marear con lo que viene, ¿sí? Pero lo vamos a tratar de ir de alguna manera desmembrando de a poquito, ¿sí? Yo les mandé a ustedes y a todos los grupos que vayan a estar viendo este video como unas 3 páginas, ¿sí? De un manual que les va a servir para entender un poco esto, ¿sí? La metafísica aristotélica, ¿sí? No es de lo más fácil, pero es una primera aproximación a un texto filosófico, ¿sí? Y los textos filosóficos tienen estas dificultades, ¿sí? Platón es un filósofo de muy fácil lectura, porque en cierta forma es un poeta, es un literato. Aristóteles no, ¿sí? Aristóteles es otro estilo. Bien, la filosofía como ciencia de las causas primeras. Es cortito lo que vamos a ver, pero va, ¿se ve, no? En la pantalla. Sí, genial. Hay una ciencia que estudia lo que es ente, en tanto que es, que algo es, y los atributos que por sí mismo le pertenecen. Esa ciencia no se identifica con ninguna de las llamadas ciencias particulares, pues ninguna de estas se ocupa universalmente de lo que es, en tanto que es. Vamos hasta acá. ¿Cuál es la ciencia de la que está hablando Aristóteles? Para ustedes es la pregunta.
¿Está hablando de filosofía, puede ser, no? Sí, bien, esa es la respuesta correcta. La ciencia de la que está hablando Aristóteles es de la filosofía, ¿sí? ¿Y qué está diciendo de esta ciencia? ¿Qué estudia la filosofía? Estudia lo que es, al ente, en tanto que algo es, ¿sí? Nos vamos a quedar con esto. Estudia lo que es al ente en tanto que algo es, ¿sí? Vamos con esto. No se identifica, segunda parte, con ninguna de lo que llamamos ciencias particulares, porque ninguna de estas se ocupa universalmente de lo que es en tanto que es. ¿Sí? ¿Cuáles son las ciencias particulares? Si yo, por ejemplo, les digo geografía, ¿sí? Es una ciencia particular. ¿Por qué? Porque toma una porción de la realidad y la estudia. ¿Qué estudia la geografía? Geo, ¿qué significa? Tierra. Exacto. Estudia la Tierra, ¿sí? Es el estudio de la Tierra. Entonces, esa ciencia es una ciencia particular y se diferencia de la filosofía porque la filosofía, podríamos decir, pretende ser universal, no estudiar una porción o una particularidad, sino estudiarlo todo, ¿sí? Estudiar lo universal, lo que es común a todos, ¿sí? ¿Y qué es lo que es común a todos? Lo que es, en tanto que es, ¿sí? Y volvemos acá de vuelta. Bien, sino que después de haber, estoy por acá, Estoy por acá, ¿sí? Bien. Uy, se me puso ahí. Sino que después de haber deslindado alguna porción de él, estudia lo que le pertenece accidentalmente por sí a esa cosa. Tal como ocurre con las ciencias matemáticas, por ejemplo, ¿sí? También las matemáticas no estudian la realidad toda, estudian una porción, una particularidad, ¿sí? Mas puesto que buscamos los principios y las causas supremas, es evidente que han de ser causas de alguna naturaleza por sí misma. Y acá hay un montón de información, ¿sí? Que es necesario también empezar a ver. Yo les había dicho también en la primer clase que la filosofía es la ciencia que de alguna manera va hacia los fundamentos o las causas últimas, ¿sí? En este caso dice los principios y causas supremas. La filosofía en definitiva va al ser de las cosas, a la esencia de las cosas, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no se queda en lo accidental. Y acá hay una primera definición aristotélica, ¿sí? Una primera definición aristotélica. Para Aristóteles, la realidad, ¿sí? La realidad es las cosas que existen. Y a las cosas que existen, él las llama usía o substancia, ¿sí? Usía es en griego y se escribe ousia, ¿sí? Pero son las sustancias. La realidad está compuesta de sustancias. ¿Y qué son las sustancias? Fíjense el prefijo sub. Si yo digo el subsuelo, ¿a qué me refiero? Abajo, ¿no? Bien, la sustancia se refiere a lo que está por debajo, lo que subyace. ¿Lo que subyace a qué, generalmente? A lo que se ve. Y lo que se ve, para Aristóteles en general, tiene que ver con lo accidental. Él va a distinguir en las sustancias, es decir, en absolutamente todo lo que existe, la esencia, ¿sí? Que es lo que es, y a su vez los accidentes de esa esencia. A ver, todas las cosas tienen características accidentales. Yo en esencia y ustedes en esencia, como sustancia, son seres humanos. Somos seres humanos. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿O hay algún extraterrestre acá? No. Bien. Somos todos seres humanos. Bien. Para Aristóteles, ¿sí? Es accidental que yo tenga el pelo castaño y me lo tiña de rubio,
que tenga los ojos marrones, que tenga los dientes grandes, ¿sí? Esos son accidentes de la sustancia, ¿sí? Lo que hace, lo que me define, en definitiva, es la esencia, ¿sí? Lo que soy. Soy un ser humano, independientemente de esas cualidades accidentales. Todos nosotros somos seres humanos más allá de lo accidental. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, cuando la filosofía se refiere a que buscamos principios y causas supremas de todas las cosas, ¿sí? Nos referimos a que la filosofía, en definitiva, busca la esencia, busca lo que tenemos en común, no lo que nos diferencia, ¿sí? ¿Vamos hasta acá? Bien. Ay. Bien. Y ciertamente, estoy acá. Oh. Y ciertamente, si también buscaban estos principios, quienes buscaban los elementos de las cosas que son, también los elementos tenían que ser necesariamente elementos de lo que es. De ahí que nosotros hayamos de alcanzar las causas primeras de lo que es, en tanto que a lo que es. Esto se refería a los filósofos de la naturaleza. No nos vamos a detener en esto. La expresión, algo que es, se dice en muchos sentidos, pero en relación con una sola cosa y una sola naturaleza, y no por mera homonimia, ¿sí? Homonimia es cuando nos referimos con el mismo nombre a algo, ¿sí? Con el mismo nombre a algo, pero significan cosas diferentes. Sino que al igual que sano, se dice en todos los casos con relación con la salud, de lo uno porque la conserva, del otro porque la produce, del otro porque está, bueno, bla, bla, bla. Y médico se dice en relación con la ciencia médica, se llama médico uno porque posee la ciencia médica, y podríamos encontrar cosas que se dicen en modos semejantes a estas, así también. Algo que es, volvemos acá a lo importante, se dice en muchos sentidos, pero en todos los casos en relación con un único principio. De unas cosas, ¿sí? Y acá vamos de vuelta, se dicen que son por ser entidades, ¿sí? De otras, por ser afecciones de la entidad. Y acá se refiere, por ejemplo, a los accidentes, ¿sí? De otras, por ser un proceso hacia la entidad, ¿sí? Y esto se refiere a otros dos factores que él toma, o otros dos principios que afectan a la sustancia, que es el acto y la potencia, porque cuando dice el proceso hacia la entidad, está hablando de lo potencial, de lo que puede llegar a ser, ¿sí? La potencia en Aristóteles es la posibilidad de ser. Yo soy un ser humano, potencialmente seré un cadáver, y potencialmente como cadáver seré gusanos, qué sé yo, en potencia como posibilidad, ¿sí? Mi ser material es eso, en definitiva, ¿sí? Todos los seres vivos somos eso. O bien corrupciones o privaciones o cualidades o agentes productivos o agentes generadores ya de la entidad. Y acá habla de otros conceptos que tienen que ver con las causas del ser, no nos vamos a meter, ya de algunas de estas cosas ya de la entidad. Y de ahí que incluso de lo que no es, digamos que es algo que no es, ¿sí? ¿Qué está diciendo Aristóteles acá en definitiva? La filosofía habla de lo que es en muchísimos sentidos, ¿sí? En todo su esplendor. E incluso habla de lo que no es, porque lo que no es, inclusive es. Si hablamos de lo que no es porque de algún modo es. ¿Se entiende? Es un trabalenguas, ¿no? Bueno, con que les quede un poquito, con que podamos reflexionar un poquito a partir de este trabalenguas aristotélico, va a estar genial, ¿sí? De a poco hay ciertas cuestiones en filosofía que podemos decir como que van decantando. Al principio es como que dicen, ¿qué me dijo? Fue peor que, no sé, que me dieran un golpe en la cabeza, ¿no? A veces la filosofía. Pero van a ver que de a poco van a entender qué es lo que está queriendo decir este Aristóteles con todas estas cosas. Ahora bien, y vamos al último párrafo. En todos los casos, la ciencia
la filosofía, se ocupa fundamentalmente de lo primero, es decir, de aquello de que las demás cosas dependen y en virtud de lo cual reciben la denominación correspondiente. Por tanto, si esto es la entidad, usía, yo se los había indicado que se escribe así, se dice usía, el filósofo deberá hallarse en posesión de los principios y de las causas de las entidades, ¿sí? Y ahí termina. La filosofía, en definitiva, se ocupa del ente, se ocupa de la usía, de la sustancia, ¿sí? Se ocupa de los principios y las causas. Y esto es lo que nos tiene que quedar de Aristóteles. Como les decía antes, en definitiva, la filosofía para Aristóteles se ocupa de el ser, ¿sí? De lo que es. Y lo que es, para él, como decía antes, son las sustancias, ¿sí? Tiene una gran diferencia con su maestro Platón, que plantea, esto que estamos hablando, como les decía antes, es metafísica, es lo que va más allá de lo físico. ¿Por qué? Porque se mete con la esencia, con el ser de las cosas, ¿sí? No está diciendo, che, ser humano, vos ser humano sos carne, huesos, sangre, órganos, listo, esto es un ser humano, ¿sí? Hay un dicho con Dios, hay una anécdota con Diógenes, que no me acuerdo si es con Aristóteles, que hablan como, si desplumas una gallina, ¿no? He aquí el hombre, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y el animal, ¿no? Y desplumas una gallina, si plumas, he aquí el hombre. Y claramente que no es la diferencia fundamental, ¿no? Por eso la filosofía va más allá de lo material, ¿se entiende? Por eso acá Aristóteles nos está diciendo, che, vamos a los principios y las causas de lo que es. Vamos a buscar el fundamento de por qué las cosas son. ¿Se entiende? ¿Vamos? Bien, genial. Preguntitas que van a costar un poquito, pero sé que les van a salir. ¿Cómo define Aristóteles a la filosofía? ¿En qué se diferencia de otras ciencias? Y esto lo tienen un poquito en la primera parte del texto, ¿sí? Que habla como la ciencia que busca lo universal, a diferencia de las ciencias particulares, ¿sí? Que de alguna manera van a una porción, ¿sí? De la realidad. ¿Qué significa la expresión ser en cuanto ser, ente en cuanto ente? ¿Sí? Ahí tienen que pensar un poquito, pero piense sobre todo, en vez de ente en cuanto ente, que quizás les resulta como más lejano, ser en cuanto ser, esto que les decía antes, ¿no? ¿Cómo estudiamos lo que es? En tanto que es, no en tanto a cualidades que pueden ser accidentales, como les decía anteriormente. ¿Sí? Estudiamos la esencia de las cosas, entonces el ser en cuanto ser tiene que ver con eso, con la esencia. ¿Cuáles serían las preguntas de la filosofía según Aristóteles? Esto no lo dice el texto, che, las preguntas de la filosofía son estas. Las tienen que deducir ustedes a partir de la lectura del texto, ¿sí? Y por último, ¿qué es el ser o el ente? Y ejemplificar, ¿sí? Yo, un poquito, en el otro texto que les dejo, el otro texto es de este manual, ¿sí? Que es un manual de filosofía, de Ivana Costa y Marina Di Venosa, son las autoras, ¿sí? Les dejé tres páginas de este libro como para que ustedes puedan guiarse un poquitito. Pero respecto a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es el ser o qué es el ente? Esto y los ejemplos, no está bien lo que les voy a recomendar, pero incluso lo pueden buscar en internet, ¿sí? A ver, ¿qué es el ser o el ente? Es la sustancia, en definitiva, en Aristóteles. Ahora, sustancias son todas las cosas, entonces los ejemplos pueden ser muy variados. Yo quiero que ustedes puedan de alguna manera profundizar un poco más en esta respuesta que yo estoy dando de manera muy acotada, ¿sí? A ver si en el libro les puedo indicar en qué página lo pueden, como que da un ejemplo de esto. Me parece que no. Bueno, no importa.
No habla específicamente de eso, pero bueno, yo un poquito se lo contesté. Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, perfecto. Todos tienen el trabajito en el celu. Listo. Bueno, dejo de compartir y voy a detener la grabación.